quiero presentarte la construcción de un oscilador de baja frecuencia con estructura de puente de Wien. Esto ya lo hemos hecho, pero quiero aprovechar la experiencia y los circuitos que tengo, porque hice como un circuito doble de la misma estructura, para hacer uno que sea totalmente autónomo y basado en ese circuito que estás viendo. Como verás, tiene 3 condensadores, que son los que conmutan, y un potenciómetro, que es el que hace que la frecuencia sea variable dentro del rango que puede dar cada uno de esos condensadores. Y lo vamos a hacer con el LM324, igual que lo habíamos hecho antes, pero el LM324 tiene 4 operacionales y yo quiero sacarle más potencia a ese circuito, con lo cual vamos a usar 3 de esos operacionales. El primero va a actuar de oscilador, luego voy a hacer un amplificador para esa señal sinusoidal que saca el oscilador de baja frecuencia para que tenga más rango, más tensión de pico a pico, y por último, otro de los operacionales lo voy a hacer para que trabaje en estructura de Trigger Smith. Yo tengo la experiencia de haber hecho ya, este mismo oscilador, pero con un solo condensador, y aquello salió funcionando, y ahora sí que quiero hacerlo con los 3 condensadores para tener más rango de frecuencias y darle más potencia a este equipito autónomo que vamos a construir, que es muy barato, francamente barato, y que nos puede dar satisfacción de construirlo y después sacarle provecho para hacer ajustes de amplificadores de baja frecuencia. Bien, esta es la electrónica, la que estoy usando ahora de puente de Wien, que usé la primera vez que lo metí en el trío. Luego ya sabes que cambié todo, luego aproveché otras partes del trío, ¿no? Esta es la original, lo que pasa es que ya estaba funcionando en su momento con el puente, digamos, con los que eran los condensadores variable y la resistencia del trío, aquel buen puente bien del trío, y ahora ya lo tengo yo funcionando esto con ese más discreto, con ese que tiene 3 posiciones de condensador y un potenciómetro para hacer la variación. Ahí lo puedes estar viendo. Sí que es cierto que también lo tengo con el atenuador, porque el atenuador que le hice en su momento para el trío. En esta toma se ve muy claro la fuente de alimentación. La fuente de alimentación, como dije, está hecha, en este caso para este circuito, con un 7809 para sacar los 9 voltios y con un 7909 para sacar los menos 9 voltios. La parte superior, vemos, lo he hecho con un cable blindado, con un cable, digamos, que tiene vivo y malla, pero me estaba dando problemas. Yo no sé si era un problema de la soldadura, que no me soldaba bien sobre... Bueno, la cosa es que a veces me oscilaba, otras veces no me oscilaba y al final puse un cable, como verás, normal. Como comenté, yo usé aquí un transformador de 0,7,5, 0,7,5 y que Taibal efectivamente lo cuestionó, lo criticó. Y es verdad que si diese 7 voltios y medio en alterna estaría no podría funcionar bien con un rectificador de 9 voltios. Pero también es cierto que estas fuentes en vacío me dan más de 10 voltios en alterno, en vacío y con poca carga. Con lo cual ese transformador es válido, totalmente válido. Ahora, muchos sí que acontece que dan mucha más tensión que la nominal en vacío y con poca carga, y solamente suelen dar la tensión nominal cuando la carga se aproxima al valor teórico de la intensidad que máxima, ¿no?, que puede dar ese tipo de transformador. Este transformador podrá dar 0,5 amperios y le estoy sacando poquísimo, casi nada, ¿no? Por lo tanto, me está funcionando y no lo cambio. Ya digo, este circuito ya lo tenía, es el circuito tradicional, el circuito que tú ya lo conocías y es el circuito que yo lo único que voy a potenciarlo o lo voy a hacer para que me trabaje con los componentes auténticos, los 3 condensadores y el potenciómetro para variar la frecuencia. Eso es la señal que yo tengo a la frecuencia de 1,91 kHz. Como verás, es una señal muy buena. O sea que el oscilador está funcionando bien. Un rango de frecuencias sí que es verdad que está limitado por alto, pero está bien. Ahora le da un golpe, digamos, a lo que es el conmutador para bajarlo 10 veces menos de frecuencia. Estamos en el rango de 180 a 190 hercios y ya la sinusoide no es tan perfecta,
Pero bueno, ahí está, y está oscilando, aunque ya digo, no es tan perfecta como cuando estaba en el rango del orden de kilohercios. Mira, ahora lo que voy a meter es la señal de 7, la que tú has visto representada, 7,75 kilohercios, pero le voy a meter además también la frecuencia de esa misma frecuencia generada por el oscilador trío. El trío que tiene un circuito muy equivalente a este, lo que pasa que digo que el puente de bien del trío es el auténtico del trío, pero el circuito que vamos a hacer es muy parecido, aunque bien, la etapa de amplificación del trío la he mantenido a la antigua del trío y aquí lo que vamos a hacer es con una etapa de amplificación precisamente aprovechando un LM324. Habrás visto cómo parece que iba perfecto la etapa de oscilador a frecuencias de 17 kHz, 1,8 kHz y 180 Hz. Perfecto. Es decir, de libro, teóricamente, iba muy bien. Pues te lo insisto, y además lo he grabado, porque después no fui capaz de hacerle ir. Pero bueno, como ya me iba bien, dije voy a aprovechar un cuarto del amplificador operacional LM324 para hacer un amplificador de la señal que me daba el oscilador. Y es ese que tú estás viendo ahí. Como ves, es sencillo, tiene pocos componentes. Bueno, yo he tenido que cambiar respecto al que yo copié, que es el link que está en la parte superior. He cambiado porque yo sabes que estoy alimentando este circuito a más o menos 9 voltios. Y luego los valores de las resistencias, pues después de mucho tantear y demás, puse los que ves en la barra de la derecha, es decir, los valores de la barra, cuando hay una barra, los de la derecha, son los que yo he respetado en el circuito que he montado. Pero te quiero enseñar la problemática que viví. Mira, esa es la señal de salida. Y como verás, la señal de salida presenta una pequeña distorsión. Cuando la amplificación, digamos, tenía más de 2-3 voltios de salida. Entonces siempre me salía eso. Pensé que pudiese ser algún, digamos, provocado por la entrada, pero no, la entrada es pura y la salida es distorsionada. Hice 1000 pruebas. Le daba más amplificación, menos amplificación, incluso quité alguno de los condensadores, porque eso parece que podía ser algún efecto de condensador. Bueno, le quité alguno de los condensadores que tiene ese circuito amplificador, pero el resultado siempre era el mismo. Es decir, en el momento que la amplificación pasaba de esos 2 voltios, 3 voltios pico a pico, empezaba a acontecer y a salir esa distorsión que tú puedes estar viendo. Bueno, ya estaba mosqueado, hablé con mi buen amigo Javier y le conté el problema que tenía. Y entonces él miró con más atención que yo por el mundo Internet y sí me pudo dar una solución muy válida, que es la que yo ahora te voy a presentar. Y quizás sea una de las aportaciones, pues si alguien quiere montar este circuito. Es una aportación que lleva mucho tiempo el investigar y quitarlo. Yo digo, no fui capaz de quitarlo y al final sí lo logré. Y ahora vamos a ver cómo. Lo que mi amigo Javier me mandó fue un artículo muy bueno escrito por ese señor que ves ahí su fotografía, y el cual dice que añadiendo una resistencia reduce el crossover, la distorsión en el M324 y el M358. ¿Qué pasaba o qué hacía yo? Yo hacía el circuito que te he presentado, es decir, yo cargaba a la salida solamente el osciloscopio. Entonces parece que la estructura interna de ese de lo que es el amplificador, ese un cuarto de amplificador operacional que tiene el M324, para que funcione correctamente, para polarizar bien esa salida que tiene, es necesario ponerle una resistencia a negativo. Bueno, yo probé a todo, probé resistencia, digamos, del punto de salida que tiene ese operacional, antes del condensador, no después del condensador. Ten en cuenta que estamos trabajando en la continua. Entonces probé poniendo la tierra, probé poniéndole 10K a positivo y le puse 10K a negativo, pero no me la reducía del todo. Me lo llevaba a otro punto de la curva, pero se llegaba a ver todavía una distorsión. Y lo único que hice fue bajarle ese valor y lo que le puse fue una resistencia de valor 1,2K. Bueno, pues este problema me llevó casi una semana. Hice 1000 pruebas para intentar precisamente quitar esa pequeña distorsión que aparecía. Pero bueno, al final dimos con ello y yo te la he presentado. Entre salida y positivo.
entre salida y positivo una resistencia de 13K. Horrible. Esta es la señal de salida. Puesto con una 13K de carga y conectada esa carga a negativo. En este momento cargado con 1200 ohmios a negativo. 1200 ohmios a negativo. Y tenemos esos niveles, ese nivel de entrada y ese nivel de salida a través del atenuador. Está puesto negativo con esos niveles y con el atenuador y con el potenciómetro. Quiero hacer un resumen de lo que hemos hablado y lo que hemos montado. En la parte superior izquierda, lo que ves es el oscilador clásico en puente de bien, que también lo usé yo al final, ese mismo, pero con distinto puente en el trío, en aquel trío que intenté reparar y que al final lo que hice es cambiarle ese oscilador de baja frecuencia, y lo único y diferencia que hay respecto al esquema que estás viendo es que allá usé el puente de bien que tenía el trío. Luego lo que he hecho es ponerle un divisor de tensión, es decir, un potenciómetro. Bueno, un condensador a la salida y un potenciómetro de 20K. De tal forma que esa señal, que yo creo que viene a dar o a mí me da unos 2 voltios pico a pico, quizá un poquito más a veces, o sea, 3 voltios pico a pico, yo pueda graduarla para hacerla más pequeña, para lo cual he puesto ese divisor de tensión constituido por el potenciómetro de 20K. Y a partir de ahí lo que he hecho es el amplificador que hemos estado viendo y que lo único que he aportado es cómo quitar esa distorsión que me salía. Y esa distorsión que me salía lo he quitado con una resistencia de 1,2K a negativo. Y esto sí que es importante. Para que vaya mejor, para que vaya bien, muchas veces ponemos las cosas directamente al osciloscopio. Pues mira, aquí va mucho mejor si a esto al final le pones el atenuador. El atenuador que es un plagio del trío. No, vamos, no tiene los mismos valores, pero tampoco tiene por qué ser tan exacto. O sea, yo puse valores muy próximos a los que las resistencias ahí están representadas, de tal forma que la señal de salida, independiente de ese potenciómetro que yo le he puesto, que por supuesto me sirve para variar la tensión de salida, ya que estoy variando la tensión de entrada, pero si quiero hacerlo, digamos, más, más ajustada, pues lo que hago es, y sobre todo adaptar una impedancia de 600 ohmios, pues replico la salida del trío. De tal forma que tengo como 4 golpes de atenuación. Atenuación, digamos, por 1, 10 veces más atenuación, 100 veces más atenuación, 1000 veces más atenuación. Quiero comentarte una cosa que me ha sucedido y que a lo mejor si tú montas no tiene por qué sucederte, pero yo lo advierto. Verás que para cambiar la frecuencia de ese oscilador de baja frecuencia hay un potenciómetro doble de 100K, de tal forma que tú presentas la misma resistencia variable en 2 ramas del puente de bien. Pues lo que acontece es que no es lo mismo poner, digamos, el centro, ya te diré a dónde he puesto el centro, pero luego lo que es el otro extremo, o sea, digamos el fijo, no es lo mismo ponerlo en un extremo o en otro. Diríamos, ¿qué más da si es una resistencia variable? Pues no sé por qué no lo es. Y es más, según en qué extremo pongas esa parte fija, a mí solamente me iba entonces en una sola posición de todo el recorrido del potenciómetro. Luego, pero no sé por qué, o sea, no lo entiendo y vuelvo a insistir. Lo que así te puedo decir, y a ver si ahora encuentro una foto o un vídeo que se vea claramente viendo el potenciómetro donde puse esos componentes. Verás que hay 3 colores: amarillo, rojo y naranja. El rojo es el que va, digamos, a la parte del conmutador que se mueve, o sea, es el contacto que se mueve, ese es el rojo. Mientras que el amarillo
y el naranja une a todos los condensadores. O sea, yo ahí, luego vamos a poner un dibujo que se vea más claro lo que estoy diciendo. Pero como puedes ver, los condensadores, que son de 100K, 10K y 1K, tienen una parte común, mientras que hay otra que está, digamos que va al contacto, que se mueve. Aquí puedes ver lo que te he comentado. Los condensadores tienen por ambos extremos una parte común, que es la amarilla y la de color naranja, y lo que es el contacto es el rojo. Bien, pues ¿cuál es? Y podemos ver el problema, bueno, no es problema, que solamente me iba así, es decir, que si yo los extremos de los potenciómetros los paso al otro, ¿no?, los cambio, es decir, en vez de ponerlo en el lado derecho, digamos, uso el lado izquierdo, no me funcionaba. Y ten en cuenta que solamente estoy usando eso como una resistencia variable, no lo estoy usando como potenciómetro, sino como resistencia variable. ¿Qué más da que estuviese en un extremo o en otro? Pues no me funcionaba, solamente me funcionaba cuando está, como tú estás mirando, visto el potenciómetro desde el lado del mando. Ahora, ¿qué problema tiene eso? Bueno, problema ninguno. Lo único que sí acontece es que si giro en el sentido de las agujas del reloj, en ese momento la frecuencia me disminuye. ¿Por qué? Pues me está disminuyendo porque yo estoy aumentando la resistencia, y cuando la resistencia aumenta, nosotros sabemos que la frecuencia de este oscilador es igual a 1 partido por 2pi RC, con lo cual, si yo aumento la resistencia, disminuye la frecuencia. Es decir, que girando en sentido de las agujas del reloj, sentido que está asociado a aumentar, aquí pasa al contrario, aquí disminuye la frecuencia. Por eso yo quería haberlo puesto justo al revés, para que aconteciese lo contrario, es decir, que aumentase la frecuencia cuando yo le daba en el sentido de las agujas del reloj. Pero esa posición es la que no me funcionó. ¿Qué es lo que voy buscando? Lo que voy buscando al final es tener un dispositivo. Bueno, primero me sirve esto como instructivo, como formativo, y luego me permite tener un oscilador de baja frecuencia que veremos después con detalles, pues qué deficiencias tiene o qué virtudes tiene. Pero nosotros sabemos que el LM324 tiene 4 operacionales, y eso es el objetivo, aprovechar más esos 4 operacionales internos que tiene el LM324. Entonces, con uno de ellos, con un cuarto, digamos, de lo que tiene, el contenido que tiene el M324, hemos hecho el oscilador de baja frecuencia. Ahora, en este vídeo, hemos visto cómo he hecho el amplificador de baja frecuencia, y en próximos vídeos veremos cómo hago un trigger Smith con un cuarto de ese LM324. Espero que te haya gustado. Muchas gracias.